Estado nace de la violencia, nace de la conquista, nace de la superestratificación, que es un concepto que introduce un gran principio social próximo a nuestra escuela, que se llama Alexander Rustow, un libro que se llama Freedom and Domination. La teoría de la superestratificación. Esto es que el Estado nace de un grupo, normalmente una banda de vándalos, una banda de vikingos, una banda de hunos, una banda de, normalmente de pastores. Es unas teorías, no sé qué se llama Hugh Nibley, un profesor de la Universidad de Brigham, tiene un trabajo muy precioso sobre el origen del Estado, y explica en términos de pastores móviles, gente ágil, conquistadora, acostumbrada a matar, que conquista campesinos estáticos en algún territorio cerrado, encapsulado, que esta es la tesis de Robert Carneiro, un trabajo que se llama sobre el ensayo sobre el origen del Estado, algo así, está traducido al castellano. Pero Robert Carneiro habla de eso, del encapsulamiento. Normalmente esos pastores cierran algún valle, cierran algún territorio, es que no puede escapar la gente, lo cierran y dominan aquellas poblaciones que hay y se superestratifican, esto es, se colocan por encima de los que hay. El jefe de la banda le llaman rey, a los bandidos le llaman aristócratas y los restos son pagan tributo a ellos. Es en esencia lo mismo que una banda de matones escolares que le quitan el bocadillo a los pequeños. Son adultos y le cobran peaje a los pequeños. Pues esto es una gran escala en la tesis de la conquista. Cuidado, esa es la teoría mainstream. Está en Egipto, está en Budín. Hay un tratado español, como los tiempos de Juan de Mayax, un poco anterior, que es el Tratado de República. No sé qué se llama Alonso de Castillo, que también habla de estas cosas. Todo dice, señor, es conquista. Jean Bodin, los siglos de la República, lo pone bien claro, es la conquista. Lo pone claro, este autor que hablamos antes, Rousseau, lo pone claro, todos los teóricos del siglo XIX de la lucha de los pueblos. Wundt lo dice, Ratzenhofer, la sociología americana de Lester Ward, por ejemplo, todos estos autores explican, lo dicen así bien claro. Es la conquista. Es la conquista. El Estado nace de la violencia y nace con un proceso que más o menos explica Oppenheimer, que es uno de los defensores de esto. Más o menos dice así: llega la tribu de bandidos. Se lo voy a explicar simplemente. Llega la tribu de bandidos. Al principio llegaban, lo explicamos muy literariamente, el libro lo tengo en mi hotel, así que no quiero hacer una fotocopia, pero está fácil de conseguir. Llegan los bandidos, al principio llegaban, saqueaban, robaron y tal, y quemaban y marchaban. Pero alguno, un momento coincidiendo, repito, con algún valle cerrado, dice, ¿quién? Vamos a quedar aquí. Aquella gente, en vez de matar, vamos a hacer que trabajen para nosotros. Miramos, somos madrutos, somos vikingos, que no estamos armados, que son pueblos campesinos, que no tienen nuestra habilidad para las armas, son un pueblo guerrero y son gente pacífica, mandamos en ellos. Y a partir de ahora, o bien los esclavizamos, trabajan para nosotros, que pasa que la esclavitud tiene costes, hay que poner guarda, o bien les cobramos tributo. Como hacen los matones en las escuelas, que le cobran un porcentaje a los niños que pasan por allí por no pegarlos, esto es, por protegerlos del propio Estado. O sea, los niños que cobran tributo, los matones que cobran tributo en las escuelas, o los gángsters juveniles que cobran protección contra sí mismos, no contra los demás. Y empiezan entonces de caray. Dominamos el territorio, vamos a cobrar tributo a estas personas para esclavizarlas y que trabajen para nosotros. Y empieza un proceso lento, repito, se constituyen aristocracias, se constituyen tal. Ese terreno se vaya como el ganado. Se vaya para que el ganado no pueda escapar. Y sobre todo para que no vengan otros lobos a quitarnos nuestro ganado. Porque hay otros lobos vecinos, otros predadores vecinos que también quieren nuestro ganado para cobrarles tributo a ellos. Nos ponemos unas fronteras y defendemos ese territorio de los predadores que vienen de fuera. A su vez después, el territorio de un Estado normalmente es el territorio que el predador o que la mafia que manda es capaz de conquistar a sus vecinos. Y para donde encuentra otro predador que le hace frente. O sea, hasta ahí donde llega el predador, para donde otro predador le frente. Entonces ahí se ponen unas fronteras. Después dice Oppenheimer que se establecen reglas de convivencia entre
habitantes del ganado, digamos, pacificado, el ganado, se trata que el ganado no se pelee entre sí. Imagínate, si ve un gallinero, ¿cuántas gallinas se pierden? Bueno, aquellas gallinas. El pastor, quieto. Se pagan los que se peleen y poner reglas para que no se maten unos a los otros, pues no pierde el pastor. Pierde ganado. Entonces empieza a poner, le llama Tribunal de Justicia, para que no se peleen entre ellos. Obviamente el Tribunal de Justicia los pone él y las leyes las pone él, para eso es el pastor, y pues, si no le gusta la ley la cambia después. Bien, la cambia el voto, para eso es el que manda. Entonces, eso es literario, ¿entiendes? Más o menos el libro lo que dice es eso. Ustedes verán si le parece más cierto del contrato, ¿no? Y básicamente empieza así. Después, lo que dice Oppenheimer es que la clase aristocrática antigua y la clase otra se mezclan, con el paso del tiempo se mezclan. Entonces se crean ideologías nuevas de dominio. Se crean ideologías como, por ejemplo, la idea de nación. La idea de territorio, o sea, la idea que todos los que estamos aquí somos todos de la misma nación, somos todos hermanos, nos llevamos bien, y sobre esa nación se funda el poder, o se fundan ideologías de corte democrática, o se fundan ideologías de nuevo cuño. Todas ellas creadas a través de una práctica de legitimación, es decir, el poder por la fuerza es muy difícil de sostener. Que esta es la tesis, por ejemplo, que explica un sociólogo marxista que se llama Pierre Plastes, un libro que se llama La sociedad contra el Estado, que explica por qué es muy difícil que salgan los estados de dentro de los propios grupos. Es decir, si ahora yo llegara aquí y dijera que mando yo y todos acá a mí, probablemente habría una revuelta. ¿Por qué? Porque yo no estoy legitimado para mandar. Pues si me pusiera aquí a la puerta de la salida a cobrarles a ustedes el 50% de lo que tienen en sus bolsillos, pues me darían una paliza probablemente, o se rebelarían. Con razón. Pero si yo antes hice un trabajo de decir que yo fui tocado por Dios y que yo debo mandar por Dios, o mando por lo que dijo el pueblo, una cosa así por el estilo, entonces ya cambiaría la cosa, estaría legitimado a cobrarse. Entonces se crean ideologías legitimadas. El poder crudo es muy difícil de sostener. Y vamos a ver, si esto es lo que dice la teoría social moderna, que tenemos que estudiar, dice más o menos lo mismo, al menos lo dice tan brutalmente como lo dice Oppenheimer. No es tan brutalmente como dice, por ejemplo, Jainok. No es tan brutalmente como lo dicen los anarquistas. La teoría del Estado que estoy defendiendo es la teoría del Estado básicamente que tiene Rothbard, que tiene los austrolibertarios. Rothbard, de todos los austriacos, es el único que tiene una teoría del Estado más o menos elaborada, en un trabajo que se llama Naturaleza del Estado, después algunos de sus sucesores, por ejemplo Stromberg, que estudió algo de estas cosas, o a veces Hoppe, pero no hay una teoría del Estado explícita austriaca. La teoría del Estado austriaca más no sería liberal, esto es un Estado bueno, pero limitado, y pequeñito, limitado, pero tiene una función benéfica, es el Estado de los ilustrados, un Estado benéfico, de progreso, de mejora, y así. En cambio, esta tesis, que Rothbard, a pesar de ser austriaco en la economía, en política, es una ruptura radical con respecto a los demás austriacos, porque introduce la teoría anarquista en la escuela austriaca. Y la teoría del Estado de Rothbard es una teoría anarquista. Ustedes vean a Kropotkin, quedan asombrados, no cuando habla de economía, cuando habla de política, quedan asombrados porque es calcado al discurso de los modelos austro-libertarios, cuando hablan del Estado. Ustedes ven, por ejemplo, a un anarquista francés como Gaston Leval, un libro que se llama El Estado, y es clavado, lo que decimos a nosotros, análisis del Estado que hay. Y generar cualquier piso del PAN, por ejemplo, el folleto sobre el Estado de Kropotkin. Por ejemplo, son libros que son perfectamente partes de ellos, son perfectamente similares para nosotros. Entonces, aparte de esa teoría, la ciencia social moderna, cuando estudia el origen del Estado, coincide básicamente con esta visión. Por ejemplo, ustedes piensan, Charles Tilly, es un autor absolutamente mainstream, si alguien no lo conoce. Tiene un libro que se llama Capital, Francia en los Estados Europeos. Un autor, murió el año pasado, ¿no? Un autor típico, estudió en todas las escuelas de ciencia política, todos sus trabajos sobre revolución, cosas por el estilo. Compara literalmente los estados con mafias. Tiene un trabajo, que se pueden bajarlo de internet si quieren, que se llama Guerra y construcción de estados como crimen organizado. Tal cual, está traducido en español. Si lo buscan en Google Scholars, este trabajo está traducido. Otto Ince, Guerra y construcción de estados, con la J y Guerra y construcción de estados como crimen organizado. O Otto Ince, los ensayos históricos, también traducido en español uno de ellos,
habla del Estado en relación con la guerra. ¿Por qué dice Piri? Dice que el Estado es una mafia. Una mafia que se hace más grande y que, por tanto, es capaz de, en esencia, una mafia que va comparando el trabajo los estados con mafias y ve que es una forma de mafia que se hace con un territorio que después se legitima a través de escuelas. Es una mafia con escuelas. Con escuelas para que lo cante, claro, escuelas de educación para que lo cante. Pero Pipín le dice, claro, el Estado, porque una cosa es, repito, el poder político es una cosa amplia que se puede dar con muchas configuraciones y otra cosa es el Estado. El Estado es una figura moderna del siglo XVIII para acá, en la configuración actual. Antes había formas de poder político. La Edad Media, por ejemplo, se daban muchas configuraciones políticas. De hecho, el Estado triunfa frente a varios competidores. En la Edad Media tardía había varias formas de dominación política. Había el imperio, por ejemplo. El imperio es una forma política que no es territorial. El imperio reclama una especie de obediencia mundial, pero también es una especie de poder difuso, por ejemplo, el imperio germánico. Había las ciudades-estado italianas, que eran microestados, micropoderes políticos, una urbe dominaba un territorio circundante y había muchas de ellas. Había una figura que está poco estudiada, que son las ligas. La liga hanseática, la liga de Westfalia, la liga renana, las 10 ciudades de los celtas. Es decir, había varias asociaciones de ciudades que entre ellas comerciaban, homogeneizaban la ley, sobre todo la ley mercantil, y homogeneizaban el comercio, y homogeneizaban la moneda, etc. Entonces, entre ellas tenían pactos de ayuda mutua, etc. Pero eran ciudades sin continuidad territorial. Eran ciudades aisladas, aliadas con otras ciudades, en la medida de las ligas del Peloponeso, las ligas griegas, eran ciudades que tenían alianzas entre ellas, pero no había continuidad territorial. El Estado moderno, en cambio, tiene un elemento definitorio, que es el territorio. Es decir, hay un territorio y todo lo que hay en el territorio es mío, y en ese territorio no hay otro poder que el mío. A diferencia del poder antiguo, que un rey de Francia podía ser vasallo de un duque en algún ducado concreto, etc., que era una cosa que había muchos poderes en colisión, y por tanto se frenaban unos a los otros. El poder del Papa, el poder del Imperio, el poder de otras ciudades. En Europa había como 400 unidades políticas. Había figuras como, por ejemplo, las órdenes templarias, las órdenes de Calatrava, las de Santiago, que también eran instituciones políticas que confluían o entraban en conflicto con los estados y limitaban su poder con las formas de gobierno. Pero ¿por qué triunfa el Estado frente a todas esas formas políticas? Y lo dice claro. Michael Mann, en un libro que se llama Las fuentes del poder social, lo dice claro. Barrington Moore lo dice claro, en los orígenes sociales de la ideología democrática. Mann Olson, en su libro casi póstumo, que se llama Poder y Prosperidad, lo dice bien claro. Margaret Levy, en The Rule and Revenue, lo dice bien claro. Triunfan porque son las instituciones más aptas para extraer recursos. Esto es, son las instituciones más aptas para dominar personas y extraer recursos. Es decir, son instituciones que son capaces de movilizar miles de personas, ponerlas en armas y atacar al vecino. O son instituciones que son capaces de extraer tributos de forma más eficaz que sus competidores. Eso lo explica un señor que se llama Spruitt. No está traducido, se llama algo así como Estado soberano y sus alternativas. Y explica que triunfa por esto. Es una máquina de predación, es la máquina de predación más eficaz que existe. Por eso se impuso a los demás. De repente, aquellos reyes más capaces que los otros, los capetos en Francia, por ejemplo, básicamente, empiezan a tener una especial habilidad para dominar territorios y dentro de esos territorios extraer recursos de ellos, sacar tributos y sacar personas, conseguir por algún tipo de habilidad organizativa que tienen especial con respecto a las demás, y a partir de entonces empiezan a avasallar a sus vecinos, empiezan a avasallar primero a todas las instituciones políticas que les hacen sombra, otros microestados, órdenes de este estilo, ciudades-estado, las van aniquilando poco a poco y se van
estableciendo como territorios grandes, se van estableciendo como territorios estatales, con el monopolio, repito, de la territorialidad. Eso se hace a través de, primero, de la educación, después, como explica muy bien Benedict Anderson, a través del estudio de la geografía en las escuelas, o sea, a través del estudio de mapas. Es muy interesante. Benedict Anderson tiene un libro que se llama Comunidades Imaginadas, no sé si alguien lo conoce. En ese libro hay un capítulo, el capítulo final es un capítulo sobre los mapas, sobre la importancia de la idea de mapa, y como a ustedes desde pequeños, y a mí también desde pequeños, les machacaron la cabeza con mapas, y a pintar mapas de colores. Estos son los nuestros, todos somos muy buenos, todos los que están aquí dentro de este mapa son muy buenos, todos los que están fuera son muy malos, que nos hicieron muchas cosas. Y dentro de ese territorio, pues se establece una ley única, no se toleran discrepancias, y se establece un principio de territorialidad. Dentro de un Estado una lengua sola, dentro de un Estado una religión sola, dentro de un Estado una ley sola, etc. Cuando antes había muchas leyes en conflicto, había muchas lenguas dentro de un país, había muchas morales y muchos poderes dentro de un país. No pasaba nada. Pero se instaura esa idea de territorio y se configura una máquina de predación. O sea, es la máquina más eficaz de predación. Por eso, una de dos: o te conquistan o montas un Estado y conquistan. De hecho, la forma estatal se extiende después a todo el mundo. Porque si no tenías un Estado, lo que pasaba es que otro Estado te invadía, te aniquilaba. Porque, repito, el Estado es una máquina de guerra, es una cosa, como bien sabe el profesor Calzada, nace con la guerra y crece con la guerra. Hay un libro muy bueno, a Calzada seguro que le gusta mucho, hay dos, el de Batman Krevel, y que le gusta mucho, a mí también, y el de Michael Porter, The War and the Rise of the State, que explica varias razones por las que la guerra no solo da origen al Estado, sino que contribuye al crecimiento del Estado. Es decir, la guerra primero unifica territorios, pero nos unifica físicamente y mentalmente. La mentalidad de guerra hace que la gente ceda sus defensas y esté dispuesta a subordinarse a cualquier idea que venga del Estado para no quedar como un antipatriota, ustedes fíjense cómo atacan a cambiado, al antipatriota y estas cosas. No. Es decir, se ve que cara afuera todos los españoles debemos estar unidos para independientemente de cuidar al presidente, porque hay una guerra contra el cambio climático, porque hay una guerra contra otro país, porque hay una guerra contra la pobreza, una guerra contra la droga. Los estados, cuando quieren hacer algo, quieren subordinar a la población, usan metáforas bélicas, siempre. Porque en el Estado, la guerra subordina a las personas a la maquinaria estatal, la guerra centraliza, la guerra burocratiza, la guerra crea logísticas militares que ayudan al dominio, la guerra hace que las personas acepten cualquier tributo que les pongan delante. Es decir, el amigo Milton Friedman, por ejemplo, si ustedes les quitan los impuestos en la nómina, en vez de hacerlo como antes, que pagaban todo de golpe, por lo cual generaba mucho más resistencia y generaba mucha más oposición al tributo, si ustedes se lo cobran directamente en la nómina y ya nunca llega a ver ese dinero, se ve al amigo Milton Friedman en la guerra mundial. Y le dice que lo hizo para que Estados Unidos debía ganar la guerra, entonces ahí era legítimo que el Estado cobrara más tributos. Es decir, la guerra elimina cualquier tipo de oposición a este tipo de cosas. Es decir, la guerra es la salud del Estado, decía Randall Bloom. La guerra y la revolución. Hay un señor que se llamaba Jacques Ellul, que era un viejo budista francés, que ha sido muy opuesto a las máquinas. Siempre tiene un libro muy bonito. En muchos aspectos era muy libertario. A veces hay que rastrear en autores que son libertarios, puramente libertarios, para buscar cosas interesantes. Tiene un libro que se llama Autopsia de la Revolución, que además está editado en un libro editorial, un libro ya antiguo, de los años 70. Y ahí dice también que la revolución, todas las revoluciones que hubo en la historia, todas ellas implementaron el poder del Estado, ni una lo redujo. Todas, una tras otra. La Revolución Francesa, todas las revoluciones incrementaron siempre de alguna forma el poder del Estado. El Estado triunfa en las revoluciones. Todas las clases nuevas dominantes que llegan den la oportunidad a la revolución de incrementar el poder. Entonces, la guerra es la origen del Estado. El Estado nace. En la guerra nace, hombre, estos autores historiadores lo que dicen es que el Estado nace de la guerra porque las nuevas armas
decir, costaban mucho dinero, requerían de grandes tributos para financiar cañones, pero a su vez permitían destruir a todos los poderes intermedios. Quiero decir, las armas nuevas, la pólvora, el cañón, al ser caros, solo aquellos que eran capaces de extraer tributos podían tenerlas, pero al tener esas armas acababas con los castillos. Los castillos eran una cosa muy buena, pero los castillos garantizaban un poder local. Donde mandaba aquel castillo era un poder local que ningún poder central, ningún poder grande podía aplastar. Desde el momento que hay unas armas que pueden aplastar a esos castillos, que pueden aplastar a aquellas tropas de caballería, se centraliza el poder y se aumenta en extensión y en intensidad. Hace falta un poder más intensivo para poder financiar esos nuevos armamentos, igual que los ejércitos modernos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? ¿Con esto qué quiero decir? Que el Estado no tiene una naturaleza inmaculada. Es decir, la idea, que a mí me interesa mucho esto, independientemente de si son ustedes anarquistas o minarquistas o son del Estado mínimo así. Eso ya no me meto yo en esas cosas. Estos autores que acabo de citar, muchos de ellos son, repito, son autores pues, de socialistas, socialdemócratas, no son autores especialmente radicales, son el mainstream de la disciplina. Cualquiera que estudie filosofías sociales tiene que oír hablar de esos autores. Explican el origen del Estado, lo que pasa es que eso nunca a nivel de la educación de las personas, a nivel de las masas, eso no se puede decir. Pero a mí me interesa destacar que el Estado no es una cosa así bendita que me ha caído de los cielos, que es una cosa así. El Estado es una mafia.